Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la UFM, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. El riesgo geopolítico se dispara. Los mercados parecen ignorarlo. Tenemos un entorno monetario que lleva a que los mercados tomen más riesgo por menor rentabilidad. Las bajadas de tipos, la política de los bancos centrales nos puede hacer pensar que el riesgo geopolítico no importa. Sin embargo, se acumula lentamente y cuando ocurre, ocurre rápidamente. En Europa nos enfrentamos a un entorno en el que la situación no solamente no ha mejorado en los últimos 1000 días, desde luego ha empeorado. Y tenemos que darnos cuenta de los factores económicos que generan este riesgo geopolítico, de todas las implicaciones económicas del riesgo geopolítico, porque si se ignoran simplemente porque los bancos centrales están llevando una política acomodaticia, luego ocurre que el resultado es mucho peor. Primer impacto, obviamente gasto. En los últimos 11 años, Estados Unidos ha gastado más de 8 billones de dólares en conflictos internacionales. El gasto público de los países desarrollados y también de los países que están en conflicto se dispara, por supuesto, por estas tensiones que además se mantienen durante el tiempo. Número 2. El comercio se ralentiza. El comercio se ralentiza y además de manera significativa porque adicionalmente a los conflictos bélicos se incluyen toda una serie de ramificaciones muy importantes. La primera, por supuesto, es la guerra comercial y la polarización de los grandes actores de la economía global. Ese entorno geopolítico en el que la polarización aumenta, la separación entre bloques es absolutamente evidente, inmediatamente genera menor crecimiento económico y menor crecimiento del comercio. Pero también hay efectos geopolíticos que se manifiestan en el sector financiero. La financiación es cada vez más arriesgada. Los bancos están prestando a tipos muy bajos y a la vez están tomando mucho más riesgo, sobre todo en los países emergentes. Si no nos damos cuenta de todos esos factores, nos podemos olvidar de cómo se acumula el riesgo. Préstamos que se van tomando con mayor riesgo cada vez y que terminan en fallidos, riesgo de ralentización significativa del sector manufacturero y de los sectores que están más orientados al comercio y, por supuesto, un empeoramiento de las relaciones entre los países, adicionales a ese aumento gigantesco del gasto público. Todos esos factores los tenemos que incorporar en la inversión. Ignorarlos es preocupante. Por eso, uno de los grandes errores que comete el mercado o los inversores cometemos a veces al analizar la economía es ignorar estos riesgos y pensando que los bancos centrales van a seguir con una política acomodaticia, que lo van a hacer, tomar posiciones en los sectores más expuestos al riesgo procíclico y al riesgo sistémico. Y el riesgo sistémico se va creando vía préstamos de muy difícil pago y vía unos bancos y unas entidades financieras que necesitan buscar nuevos lugares para encontrar un poco de rentabilidad. Todo ello conforma un peligroso puzzle que se puede convertir en una crisis financiera a medio plazo.
A corto plazo claramente no se va a dar. No se va a dar porque la política de los bancos centrales y de los gobiernos es consciente. Disfrazar cualquier riesgo macroeconómico con política monetaria y política fiscal. Absolutamente. Pero, vuelvo a repetir, el riesgo se acumula lentamente y ocurre muy rápido. Estar lo más despegado de los sectores más cíclicos, estar lo más despegado de las entidades y de los grupos empresariales que sufren más de todos esos factores que hemos conectado, son elementos esenciales a la hora de invertir sabiendo que va a continuar la política acomodaticia de los bancos centrales, mientras que no ignoramos los riesgos geopolíticos, porque lo que eran antes 2 o 3 conflictos que parecían localizados a nivel regional, ya son 6 u 8 conflictos que se localizan a nivel global. Vamos a hablar de todo ello durante este programa. Seguid defendiendo la libertad. Estamos hablando de riesgo geopolítico, estamos hablando de unas elecciones americanas que han cambiado muchas cosas en la economía global y tenemos una Unión Europea y una OTAN que tiene un gasto de defensa pues muy lejos del objetivo que tendrían y un cambio significativo. Vamos a hablar de todo esto con alguien que es absolutamente esencial, uno de los mejores economistas de España, Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy a tu programa. Ya sabes que estás en tu casa. Oye, vamos a hablar de todo esto porque a mí me tiene... Estados Unidos dice que pierde alrededor de 250.000 millones de dólares al año en comercio con la Unión Europea y a la vez que tiene que gastar casi $500 millones al año más en defensa porque la Unión Europea no gasta en defensa. ¿Cómo ves tú el tema este de que la Unión Europea empiece por fin a invertir en defensa como una manera también de aplacar las veleidades arancelarias de Trump? Bueno, la Unión Europea ha estado durante más de medio siglo viviendo, entre comillas, de la protección y la defensa de Estados Unidos. La Unión Europea es un continente desarrollado, democracias occidentales que se extienden desde Gibraltar hasta la frontera rusa y obviamente tienen que asumir su compromiso de defensa. El gasto es absolutamente insuficiente, excepto en los países fronterizos. Sí. Los países fronterizos con Rusia todos han hecho los deberes y tienen gasto en defensa superior al 3% del PIB. Grecia la tiene el 4 y pico y el resto tienen que hacer los deberes. No basta ni sirve ya y no es justo que los americanos pesen de una manera extraordinaria en la seguridad europea, que entre otras cosas debe ser una responsabilidad de esta Unión Europea que se dedica a otras muchas cosas que no debería hacer, ¿no? Y cuando miramos el tema del gasto en defensa, que también tiene implicaciones positivas sobre tecnología, innovación, etcétera, todo eso, pero claro, ahora miras desde Bélgica, que tiene poco más de un 1% del PIB de gasto en defensa, hasta Francia, que anda por el 2 y pico, pero ninguno, la inmensa mayoría están entre el 1 y el 1,5%, no hay espacio fiscal, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, es decir, nosotros que somos viejos liberales, con el razonable sentido común, sabemos que una de las funciones básicas del Estado es invertir en seguridad. Ya. Y la seguridad es la interna, la policía y tal, y la seguridad también es la externa. El riesgo de agresión exterior y la contribución formando parte de una alianza a lo que es la defensa común. Y luego lo que dices es muy importante. Todo el mundo considera, entre comillas en la progresía gloriosa, que el gasto en defensa es un gasto improductivo. Es al revés. Es al revés. El gasto en defensa tiene una incidencia brutal sobre I+D+I, incorpora nuevas tecnologías, es intensivo en capital, mano de obra cualificada. Luego el gasto en defensa es un factor tractor de lo que es el desarrollo industrial y la competitividad de una economía. Y Europa está ahí muy, muy atrasada. Es inadmisible que Alemania, que ya está subiendo obviamente el gasto, haya mantenido un gasto en defensa del orden del 1% Claro. del PIB. Francia está, lo que decías, alrededor del 2%. Es absolutamente ridículo. Y hay países que lo que han hecho, entre comillas, es
ser vampiros, free riders de la protección americana. Claro. Y sobre la base de la protección americana hemos creado además un sistema de gasto social que es absolutamente improductivo, infinanciable y que es un lastre además para la competitividad de la economía europea. Luego hay que invertir más en defensa, sin duda alguna, y hacerlo rápido. Y ahí América tiene absolutamente toda la razón. Salía antes un dato que Estados Unidos entre el 2001 y el 2022 ha gastado 8 billones de dólares en conflictos globales, ¿no? Obviamente, si de esos 8 billones de dólares hubiese 4 de ellos, los hubiera aportado la Unión Europea y el resto de sus socios de la OTAN, pues habría un colchón mucho mayor por un lado y un colchón mucho mayor por el otro, ¿no? Obviamente. Es que es alucinante que la gente no lo vea. No, y sobre todo, además, es decir, los europeos que tanto presumen de su independencia, de su deseo son de los más jugar un dependientes. papel. Es decir, lo primero que usted tiene que asumir es que usted tiene que ser capaz de defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos. Claro. Entonces eso es elemental. Entonces la hipocresía de la Comisión Europea y de gran parte de los políticos, gobiernos europeos, es absolutamente inadmisible. Los tipos a los que consideran odiosos, imperialistas, salvajes y tal y cual, son a la vez los que les permiten, entre comillas, con la cobertura que han dado en defensa durante tanto tiempo, haber hecho gran parte de las barbaridades y tonterías que han hecho. Una de las cosas que en eso que estás comentando, claro, ahora, ante la elección de Trump, ¿no?, la gran preocupación en los medios de comunicación europeos eran, ¿y ahora quién va a apoyar militarmente a Ucrania? Y yo pensaba, pero a nadie se le ha ocurrido aquí, ¿por qué no les apoyamos nosotros? ¿Sabes? Aparte, o sea, no. ¿Cómo ves tú la posición que yo he escuchado en Estados Unidos, que es, si la Unión Europea reequilibra su gasto en defensa y la OTAN reequilibra su gasto en defensa y la balanza comercial de la Unión Europea con Estados Unidos se reequilibra un poco también con una superávit más pequeño, etcétera, es la manera de negociar los aranceles que si no nos van a poner hasta en las orejas. Ahí tienes dos variables que comentas muy bien y que me parecen fundamentales. Uno, si yo estoy financiando un porcentaje del gasto de defensa europeo que no me corresponde, que les corresponde a ustedes, claro, obviamente si eso se va acompañado por una estructura comercial y de comercio internacional en el que yo me veo perjudicado, yo les tendré que explicar a mis ciudadanos por qué soy tan imbécil. Entonces, eso no es admisible. Entonces, desde el punto de vista del gasto en defensa, yo creo que la presión, yo no soy partidario para nada del proteccionismo, claro, pero hay que tener en cuenta dos variables fundamentales. Que la Unión Europea no es un continente que se caracterice por el libre mercado, sino por todo lo contrario, y cada vez más. Eso es. Y en segundo lugar, que estamos viendo una agresión permanente por parte de las autoridades comunitarias a las grandes empresas americanas en Europa. Claro. Entonces llega un momento en que alguien se cansa. Y se cansa con razón. Entonces yo creo que la presión que puede establecer Estados Unidos en ese sentido es bueno para la economía europea, sí, es bueno para la seguridad internacional, sí, y es magnífico para una economía europea en un continente en el que desgraciadamente nos hemos convertido en una especie de ancianos protegidos, que nos dedicamos a hacer cosas que no deberíamos hacer y no nos ocupamos de lo fundamental. Claro, es que a mí me parece, además, decía en un análisis de lo más condescendiente, ¿no?, un think tank cercano al socialismo, decía, si Trump quiere poner aranceles, la Unión Europea tiene mecanismos para defenderse. Y yo pensaba, ¿cuáles? Si tú lo que estás haciendo es pones barreras al comercio con la excusa medioambiental, con la excusa regulatoria, con la excusa fiscal, con las subvenciones, y además tienes la defensa subcontratada, no tienes ningún arma con la que, entre comillas, defenderte, más que las de retirar tus barreras. No tienes además ninguna autoridad moral para hacerlo. Es decir, es que
Los Estados Unidos han prestado un servicio absolutamente brutal al desarrollo económico europeo y a su seguridad a lo largo de 60 años. Lo mínimo que se puede ser es agradecido. Claro. Y, Eso diría yo, llega un momento en que tú ya se supone que eres lo suficientemente mayor de edad para asumir las responsabilidades que te corresponden. Entonces yo, que no soy nada trampiano y no lo he sido nunca, creo que en este tema tiene razón. Claro. Y la Unión Europea no puede protestar frente a la hipótesis de que se produzcan barreras arancelarias en Estados Unidos cuando tienen todas las restricciones arancelarias y no arancelarias que tú estás señalando. Entonces llega un momento en que el equilibrio se rompe. Claro. Y papá se enfada. Claro. Y eso es así. Sí. Y es la realpolitik y es la realidad. Entonces, yo solo creo que el problema no es Estados Unidos. Sí. El problema es Europa. Yo creo que sí. Es decir, Europa ha creado un sistema político y económico cada vez más disfuncional, menos competitivo, más alejado de lo que es la realidad, al servicio de una especie de despotismo ilustrado, instalado en la Comisión Europea, que ha debilitado absolutamente todos los elementos que hacen posible crecer, ser dinámicos, competitivos. Claro. El problema es nuestro. Somos un continente socializado. Y, chiquitín. Claro. Ya está. Claro, el problema que yo veo es que incluso la gente que entiende perfectamente esto que tú acabas de decir, que me parece absolutamente clave, que ven imposible que la Unión Europea se despierte. Pues yo también escribí un artículo diciendo sí, lo esto recuerdo, es una oportunidad estupenda para la Unión Europea para despertarse de su sueño de PowerPoint y hacer algo. Pero claro, estamos viendo la Comisión Europea que se está votando, Dios de mi vida y de mi corazón. Entonces, ¿cómo ves tú que despertamos? La Comisión Europea es una desgracia. La política que lleva haciendo la Comisión Europea en los últimos 10 años es absolutamente desastrosa. Lo contrario de lo que debería hacer. Claro. Contrario, exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Y tenemos un elemento además que hay que tener en cuenta, es decir, somos muy parecidas nuestra institución a la del Bajo Imperio Romano. Es verdad. Somos Qué ricos, buen ejemplo. Ricos, viejos. Hemos destruido las instituciones que hacen posible el crecimiento. Somos un continente que ha perdido el sentido del proyecto y que ha perdido las bases fundamentales de lo que es la libertad en los dos elementos, en el elemento político y en el elemento económico. Sí. Nunca el viejo continente, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido menos libre en el aspecto económico y en el aspecto de libertades civiles y públicas. Y eso es contrario a lo que ha sido la esencia europea. Claro. Entonces tenemos una comisión que parece obsesionada en convertir esto en un parque temático, incapaz de afrontar los desafíos del futuro y con una estructura social tendente al inmovilismo y con una clase política que no está a la altura de las circunstancias ni es capaz de asumir la responsabilidad de lo que hay que hacer para que Europa recupere su dinamismo y su vigor. ¿Qué responsabilidad crees que tienen las empresas en no ponerle, digamos, presión a los gobernantes para cambiar? Ahí tenemos dos variables distintas y son complejas. Una, el BOE, las empresas que están ligadas al BOE, que obviamente no tienen absolutamente ninguna capacidad de actuación, excepto la de recibir rentas del BOE, y luego tenemos, en efecto, la parte del capitalismo privado, de verdad, que compite en el mercado, que se enfrenta a dos problemas. Uno, un ambiente hostil, en el caso de España, un gobierno hostil y una oposición que no les protege frente a la agresión, entre comillas, de los malos. En ese sentido, las empresas tienen que sobrevivir. Y si tú no le das la cobertura frente al sistema que les ataca, o se adaptan o mueren. Entonces, la responsabilidad no es de las empresas. La responsabilidad es de los políticos que no defienden el marco que hace posible que las empresas prosperen, sean competitivas y que no estén sujetas al dominio del Estado. Y aquí, en el caso español, tienen eso, una enorme responsabilidad, en mi opinión,
la oposición. Claro. Cuando vemos el caso español, nos enfrentamos a un 2025 en el que de nuevo pues, se va a presentar un presupuesto monstruosamente expansivo por el lado del gasto público, se han aprobado más de 20 nuevos impuestos, etcétera. Sin embargo, hablábamos antes de la Comisión Europea no solamente no ha dicho absolutamente nada, sino que pide unas cosas muy relajadas, ¿no? ¿Crees que el año 2025 podremos ver algún cambio en ese sentido o nada? No. Exacto. El comportamiento de la Comisión Europea con este gobierno es, y es muy, digamos, castizo decirlo, es absolutamente inaceptable. Totalmente. Ha permitido que no se sometiese al déficit de procedimiento excesivo. España no entrase en el procedimiento excesivo cuando estaba absolutamente inmerso en el proceso de ha permitido y permanece inmune al asalto del gobierno a las instituciones del Estado de Derecho. Totalmente. Lo que es absolutamente inaceptable. Y en ese escenario la Comisión no va a hacer absolutamente, en mi opinión, no va a hacer absolutamente nada, porque es una comisión en una Unión Europea que ha dicho que no los ciudadanos a la deriva que tiene Europa en los últimos años. La Comisión parece inmune a eso. Inmune total, ¿eh? O sea, el mensaje de las elecciones europeas es clarísimo. Es clarísimo y la Comisión Europea le ha entrado por este oído y le ha salido por el otro. Claro, el riesgo que yo veo ahí, y no sé cómo lo ves tú, el riesgo que yo veo ahí es que si se continúa con un sistema en el que hay una élite burocrática que ignora todas las señales de alarma, el proyecto europeo, que es un proyecto que merece la pena defenderse, lo van a poner en peligro porque va a haber gente que va a decir, yo rompo la baraja. Es que tienes toda la razón, y eso es todo lo que está pasando. Claro. Es decir, cuando una aristocracia funciona aparte de lo que es el sentimiento del pueblo, se produce el asalto a la Bastilla. Claro. Llega un momento en que la gente se harta. Entonces, esta comisión no es europea. Claro. Ha falseado absolutamente lo que era el proyecto europeo, que era una gran zona de libre comercio, de libre mercado, en el que el proceso de integración era un proceso suave y gradual. Entonces están intentando crear un superestado intervencionista, regulador, burocratizado, que no tiene ninguna relación con lo que es la realidad plural y diferente de Europa. Claro. Y eso acaba saliendo mal. Y eso lo que te alimenta, además, son los movimientos antieuropeos, nacionalistas, y que cuestionan no ya el modelo europeo, sino el propio concepto de democracia liberal que hemos creado durante tantos años. Claro, a mí hay una cosa que me preocupa, que comentamos también en el programa, que es que parece que hay como una especie de envidia malsana del dirigismo y del sistema de control centralizado chino. Dicen, si estuviéramos como China nos sería fenomenal. Y me da que el plan Draghi pues en cierta manera parece como añorar un dirigismo centralizado, ¿no? Estamos de acuerdo. Es decir, el plan Draghi es un magnífico diagnóstico de los males de Europa y un pésimo programa de medidas. Es en efecto dirigista, es la introducción de una política industrial absolutamente controlada por el Estado, y al final es el síndrome del economista y del tecnócrata rey. Es verdad. Es decir, nosotros, que sabemos realmente mejor que los ciudadanos y las empresas lo que conviene, nosotros somos los que vamos a dirigir el futuro. Es la fatal arrogancia que decía Hayek, ¿no? Sí, totalmente. Y que y sabemos además que la planificación nunca funciona. Nunca. Nunca. Es que además lo hemos comentado en otras ocasiones, precisamente lo que no está funcionando de China es lo que ha venido de la planificación central. La política de un solo hijo, la burbuja inmobiliaria, el exceso de capacidad en los sectores y la construcción de infraestructuras innecesarias. Eso viene de la planificación central. Tienes toda la razón una vez más. Y luego que tenemos una cosa que a mí ya me irrita. Es decir, nosotros tenemos una superioridad absoluta respecto a lo que ha sido el modelo, cualquier modelo de tipo dirigista, de planificación central. Europa
logró ser lo que es con todo lo contrario de lo que quiere ser ahora. Es verdad. China representa un modelo anticuado, viejo. Estamos viendo que su crecimiento va cayendo lentamente porque le falta la esencia fundamental, que es la libertad. Claro, claro. Entonces, estos son nuestros amigos eurócratas tienen una enorme envidia, me imagino, de los mandarines chinos. Claro. Claro, Nosotros sabemos lo que hay aquí. Sí, se junta aquí un consejo en el que todos le dicen al líder de turno. Si miramos la economía española, claro, ahora mismo la economía española depende de tirar de la tarjeta de crédito de la Unión Europea, pero en algún momento las elecciones alemanas pueden suponer, desde tu punto de vista, un antes y un después en cuanto a la posición de Alemania con respecto a los países más irresponsables. Merck, a priori, es un tipo serio. Ya. Es decir, no tiene nada que ver con este conserje que tenemos, que es el canciller Scholz, que hace un papel estupendo de conserje en un hotel de la Selva Negra, y Merck es un tipo serio, disciplina presupuestaria, creen en el mercado, con lo cual, teóricamente, una Alemania, si gana la CDU, puede tener una aproximación sustancialmente diferente a lo que es el modelo de construcción europea. El problema lo tienes en la Comisión. Sí. Tienes una presidenta de la Comisión, que es Pedro Sánchez con faldas, que lo único que le interesa es mantenerse en el poder a cualquier precio, que es absolutamente fascinante y que procede del ala derecha de la CDU. Es alucinante eso. Y ha comprado ¿Quién lo diría? Todo el discurso. ¿Quién lo diría? Sí. Entonces yo creo que lo de Alemania, en efecto, si gana la CDU con una mayoría amplia, la CDU puede perfectamente cambiar la posición de Alemania. El problema es que tienes una Alemania en un escenario político-económico muy complicado, una Francia hecha unos zorros y no hay ni liderazgo ni proyecto en Europa. Claro, absolutamente. Y nosotros jugando, por supuesto, con los soviéticos, entre comillas. Claro, totalmente. Pues está la situación complicada. Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias por unirte al programa como siempre. Y oye, ya sabes dónde tienes tu casa. Y a todos vosotros, además de seguir a Lorenzo, que escribe con regularidad en muchos sitios, lo que debéis hacer es hacerle caso. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas, Daniel. Hoy para Ammonian Markets quiero hablar del tema de la deuda, que sabes que es uno de mis temas preferidos porque el Banco de España acaba de publicar hace unos días la deuda bajo el protocolo de déficit excesivo para todo el país. Pero no quiero hablar de la deuda PDE porque ya se ha hablado en estos días del tema. Quiero hablar exclusivamente de la deuda que ha generado Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno. Pedro Sánchez lleva 75 meses, hasta el 30 de septiembre, gobernando este país. Desde que llegó hasta el 30 de septiembre, ha incrementado la deuda de la Administración Central del Estado más los organismos autónomos, más la Seguridad Social, es decir, la Administración General del Estado, todo lo que depende de él, en 517.000 millones de euros. Sí. He dicho 517.000 millones de euros, más de medio billón de euros en 75 meses. Esto es una auténtica salvajada, porque esto significa que cada mes, desde que ha llegado al gobierno hasta hoy, ha endeudado a este país en 6.900 millones de euros, sin interrupción, porque lo que estoy sacando es la media. Hay meses, como el mes de septiembre, que nos ha endeudado en casi 14.000 millones y otros meses que ha amortizado ligeramente, pero la media de los 75 meses de 6.900 millones de euros. Esto significa que este caballero nos está endeudando 230 millones de euros cada día, o si lo prefieres, 9.600.000 euros cada hora o 160.000 euros al minuto. Es decir, en este vídeo que va a durar aproximadamente 4 minutos, el señor Sánchez ha endeudado a este país ni más ni menos que en 720.000 euros. En tu programa, mientras dura tu programa, exactamente
exactamente habrá endeudado a todo el país en 9.600.000 euros. Esta es la realidad de un gobierno que se cree que los españoles tenemos que fiarnos de él, que se cree que el PIB está subiendo disparatadamente, cuando la realidad es que nuestro Producto Interior Bruto, como tú dices, eres el que has dado el nombre exacto, está dopado, está totalmente dopado por el gasto público. Si quisiéramos, si quitásemos el gasto público del efecto que produce sobre el Producto Interior Bruto, ¿sabes cuánto creceríamos? Pues exactamente lo que crece Alemania. Es decir, el día que no podamos seguir pagando el gasto público con deuda, con esos 6.900 millones de euros al mes, ese día pasaremos a crecer lo que crece Alemania, pero con una gran diferencia y muy importante. Los alemanes solo deben el 65% de su deuda sobre su PIB, mientras que nosotros en estos momentos estamos en una deuda del 105% sobre el PIB, cuando además todos sabemos el tejemaneje que ha tenido el Instituto Nacional de Estadística en subir el Producto Interior Bruto en 36.000 millones, porque si no estaríamos en un 108% de deuda sobre el PIB. Que no se nos olvida a los espectadores. Durante este vídeo, 720.000 euros que Pedro Sánchez nos ha endeudado. Durante tu programa, 9.600.000. Y esto sin parar. Cada vez que pasa un minuto, 160.000 euros más de deuda. Espero que sea interesante para todos los espectadores de Money and Market y nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Vivimos en un entorno en el que los riesgos geopolíticos y los conflictos globales no solamente no se han moderado, sino que se han recrudecido y han aumentado. Si vemos este gráfico del Council of Foreign Relations, lo que vemos es que los conflictos geopolíticos se están multiplicando. Tenemos los que están en rojo, que se consideran conflictos de alta prioridad. Bien, pues lo que hemos visto como conflictos de alta prioridad son el riesgo de terrorismo, el riesgo de la polarización entre China y Estados Unidos, el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, Gaza y, por supuesto, los que están cerca. Tampoco podemos olvidar de otros conflictos como los de Sudán, etcétera, que lo que llevan a que se vayan multiplicando. Vemos como, por ejemplo, como en Ucrania la guerra ya se enquista a niveles no conocidos y no esperados por prácticamente nadie. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención a los conflictos que hay a nivel global, porque si lo miramos, todos tienen un impacto económico muy severo. Vamos al siguiente gráfico y analizar un poco más todo esto. Uno de los grandes problemas tras las elecciones en Estados Unidos es la enorme divergencia que hay entre el gasto en defensa de Estados Unidos y sus socios. El presidente Trump claramente ha dicho que se tiene que llevar a cabo una negociación para que la Unión Europea empiece a invertir en defensa de manera seria, porque no puede subcontratar a Estados Unidos la defensa y a la vez exigir tener un gigantesco superávit comercial con Estados Unidos. Es prácticamente hacerle a Estados Unidos pagar dos veces por su relación como socio con la Unión Europea. Si miramos este gráfico, lo que vemos es que el gasto en defensa de Estados Unidos se acerca al billón de dólares, que muy por debajo, y estamos hablando de casi 227.000 millones de dólares, es decir, prácticamente 5 veces menos que en Estados Unidos. Bien, está China. Después de China está Rusia, también muy por debajo, casi 10 veces menos que Estados Unidos. En el caso de la India, también muy por debajo. Pero claro, es que si empezamos a mirar con los países desarrollados, claramente hay un nivel de divergencia
y de descompensación absoluto, que no tiene ningún sentido en un mundo cada vez más polarizado y cada vez con mayores conflictos. Por lo tanto, tiene que haber un aumento del gasto en defensa por parte de Francia, por parte de Alemania, por parte de los países de la Unión Europea para compensar, porque la OTAN no va a defenderse simplemente tirando del presupuesto de Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico que nos explica más sobre todo esto. Aquí podemos ver cuánto le ha costado a Estados Unidos desde el año 2001 lo que es participar activamente en los conflictos globales. Bien, pues aquí lo tenéis, la cifra es brutal, 8 billones de dólares. Un momento, un montón de gente que mira a esta cifra dirá, ahí va, pues es muy cercana la cifra al aumento de deuda que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Hombre, pues entre otras cosas, si nosotros analizamos el aumento de deuda 2021-2024, pues esos 8 billones hubieran supuesto un significativo alivio para las cuentas públicas. Claro, efectivamente no se puede decir que se dejase de gastar todo porque hay un mantenimiento que iba a tener un coste evidente. Pero sí es verdad que parte del aumento del endeudamiento de Estados Unidos viene de un gasto en defensa mucho mayor que el de sus socios. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que vemos es exactamente eso, cuál es el gasto en defensa de los socios de Estados Unidos en la Unión Europea y en la OTAN. Bien, lo que vemos es que la inmensa mayoría están por debajo del 2% del Producto Interior Bruto, que era su compromiso de las elecciones anteriores, su último compromiso con Trump. Es decir, en la primera legislatura de Donald Trump se comprometieron a gastar un 2% del Producto Interior Bruto. Bien, pues han pasado 4 años, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que siguen entre el 0,9% y el 2% en su inmensa mayoría. Bien, pues eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y no hay otra opción. Cualquiera que piense que la OTAN va a mantener un gasto tan pobre por parte de la mayoría de sus socios y a la vez que la Unión Europea va a mantener un enorme superávit comercial, tiene un problema y tiene un problema importante. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico se muestra todavía más evidente ese impacto. La Unión Europea, un gasto en equipamiento de defensa por soldado de $30.710. En el caso de Estados Unidos, 120.000. Claro, lo que vemos es que el gasto total en defensa de la Unión Europea también está muy diferenciado de lo que es el de Estados Unidos. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que se tiene que dar una realineación en el sistema de defensa. Hemos hablado en este programa sobre el riesgo de conflictos constantes, sobre el riesgo geopolítico, un riesgo geopolítico que el mercado está ignorando en su gran mayoría, pero un riesgo geopolítico que está acelerándose y aumentando, y en el que conflictos regionales se convierten en conflictos globales, en los que la participación de la OTAN va a ser absolutamente clave y además en los que se va a tener que empezar a invertir de manera seria en defensa. La Unión Europea no puede plantearse su crecimiento futuro sin invertir en defensa, pero es que además no puede plantearse tener un nivel de independencia y de seguridad suficiente siempre subcontratando a Estados Unidos. Todavía más, la Unión Europea no se puede plantear la posibilidad de liderar en tecnología, en innovación y en esa batalla tecnológica en la que están Estados Unidos y China sin invertir en defensa. Por lo tanto, todos los que me estáis viendo, recordad,
en los próximos años se va a tener que invertir muchísimo más en defensa. En los próximos años vamos a tener que tener un mayor nivel de compromiso con nuestros aliados. Estados Unidos no va a mantener la defensa del resto de Europa con la facilidad que nosotros pensamos y además permitir que se tenga un gigantesco superávit comercial que supone más de 250.000 millones de dólares en beneficio de Europa. Por lo tanto, se va a tener que realinear el superávit comercial vía mayor inversión en defensa y por lo tanto que Estados Unidos tenga menor carga de gasto en defensa y tenga menor carga de pérdidas por socios comerciales que tienen mayor superávit y por lo tanto pues tendremos que empezar a realinear esa situación. No hay otra opción. Los conflictos no van a acabar y los conflictos van a continuar expandiéndose de manera que se convierten en elementos globales que debemos considerar de una manera también global. Por lo tanto, hay que invertir mucho más en defensa. Seguir defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.